Muy buenas tardes, bienvenidos al primer episodio de nuestro nuevo podcast, El Tema de Hoy. Mi nombre es Sal Moreno y soy su servidor, y aquí están mis amigos Giancarlo, Benjamín y Christopher. Como dice el título, el tema de hoy va a ser acerca de la importancia de la literatura en distintos medios. La literatura es importante porque, para empezar, es una de las artes más viejas de la humanidad, que se remonta desde el inicio de nuestra comunicación, así que es relevante estudiar su relevancia entre otros medios. Ahora que lo mencionas, César, dijiste del origen de la literatura y es algo muy interesante porque hay diferentes teorías y quería ver ustedes cuál creen que es el origen de la literatura, dónde creen que empezó. Bueno, pues desde donde yo sé, el origen de la literatura se remonta hasta los orígenes de nuestra comunicación misma. Desde los inicios nos comunicábamos de manera oral y era como se dirigían los grupos, y la literatura se remonta como desde los orígenes desde el antiguo Egipto, y pues la necesidad que teníamos los humanos de grabar conocimiento, grabar historias religiosas para que generaciones futuras pudieran seguir pasándolo, porque el límite de la memoria humana o para pasar el conocimiento de manera oral es limitado. Así que pues sí, se remonta desde la creación de las civilizaciones. ¿Qué importancia creen que tiene la literatura a lo largo de toda la historia? Bueno, antes nada más quería decirle a César algo, perdón Giancarlo, ahorita seguimos con tu pregunta. Pero le iba a decir a César que yo creo que es incluso un poco más antes de los egipcios, ¿no? Porque, o sea, como tal, la literatura, o como la define la RAE, es el arte de la expresión escrita y hablada. Yo creo que el arte de la literatura viene como con el neandertal, con el hombre de las cavernas, que contaba historias, que relataba. En sí, bueno, ahí hay una gran discrepancia porque se dice, o sea, están los que dicen que la literatura es únicamente escrita y los que dicen que también puede ser con dibujos, o sea, ya sea en medios más nuevos, manga, cómics, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese entonces yo creo que el primer arte, o bueno, las primeras piezas de literatura eran las historias que se contaban entre sí y también las historias que grababan en las piedras, no me acuerdo el nombre de cómo se llaman estas cosas, pero que pintaban pinturas rupestres. Ajá, pinturas rupestres, eso mismo. Además de Pues eso, sí. tal vez sería como un poco después de ese tiempo, de verdad, de los neandertales. Creo que también antes de los egipcios, al igual. Encontré que quedan registros de un poema que se llama el poema de Gilgamesh, que se trata de una narración de origen sumerio y fue grabado en el año 2000 a.C. Entonces creo que sí, eso es antes de los tiempos egipcios. Sí, creo que me equivoqué en eso, porque si vemos la definición técnica de la literatura, cuenta tanto escrito como hablado. Así que la literatura realmente tiene origen desde que empezamos a hablar y a contar historias. Lo cual no está registrado, pero sabemos que es parte del inicio de la humanidad misma. Sí, o sea, la literatura viene de la necesidad del hombre de expresar su sentir o su pensamiento. Bueno, ahora creo que sí ya podemos continuar con tu pregunta, Giancarlo. Así como les decía, ¿cuál creen que es la importancia de la literatura a lo largo de la vida humana? Bueno, pues como ya establecimos antes, la literatura no solo viene desde los inicios de la humanidad y no solo tiene propósitos técnicos como para ayudarnos a comunicarnos mejor, sino que también se ha convertido en un arte, por ejemplo el poema que dijo Benji, que existe desde antes de Cristo, y en sí la literatura, aparte de ayudar a nuestra comunicación y hacernos evolucionar, también ha influido en las demás artes que se han creado. O sea, si lo piensas, artes como la pintura, las películas y los videojuegos, todas vienen o comparten como sus raíces elementos de la literatura. Pues sí, también dónde guardas ese conocimiento que obtienes, o sea, dónde guardas teoría y prácticas que pueden servir a generaciones futuras, digamos, en otro arte como sea la danza, ¿dónde podrías guardar todo ese conocimiento? En un libro, lo escribes, lo anotas y entonces todo ese conocimiento llega a las generaciones futuras. Yo creo que ese también es, a lo largo de la historia, la principal importancia que tiene la literatura, que sería la preservación del conocimiento.
Al igual de eso, creo que, o sea, la literatura literal ha formado gente, ha creado sociedad, la sociedad que conocemos hoy. Hay gente que basa toda su personalidad en un libro, en un personaje de un libro, y eso es increíble en mi perspectiva. O sea, se me hace loco que alguien puede ver un personaje o ver un libro y basar su vida en él. Ha formado literal civilizaciones, ha cambiado sistemas políticos esta literatura, y eso se me hace muy, muy importante a lo largo de la historia. La literatura es muy importante pues en nuestros tiempos porque nos ayuda a desarrollar pues la inteligencia y también nuestra inteligencia creativa, ya que pues nos enseña como otros mundos y pues nos enseña a ver el mundo de otra manera, la cual no podemos ver simplemente en la vida diaria. Sí, pero aparte de propósito artístico, como dijo Benji, la literatura ha sido responsable de crear civilizaciones, por ejemplo. Como dijo también, es relevante lo que dijo Chris acerca de que sirve para preservar el conocimiento. Uno de los ejemplos más simples sobre civilizaciones formadas a partir de la literatura es la religión, como el cristianismo, el catolicismo, que están creadas o están basadas todo su sistema de creencias La Biblia, en documentos como la Biblia y cosas así, historia religiosa, ¿sabes? especialmente Así. la religión, ya me di cuenta también. O sea, de una forma u otra, el simple hecho de contar historias influye en nuestra vida de todas las civilizaciones. Pero les quería preguntar, ¿ustedes cuál creen que es la influencia de literatura en otros medios más pictóricos como los videojuegos o las pinturas o las películas? Bueno, para las películas, un gran ejemplo serían como las películas de Harry Potter y los libros de Harry Potter. Como tomaron un libro y las portrayed, Retrató lo que estaba en el libro. retrató lo que estaba en el libro y los puso en un medio visual. Y es al igual de los videojuegos. Bueno, Y es- ahí creo que es cierto, hay un gran, principalmente, bueno, que la industria del cine está formada gracias a la literatura, ya que la mayoría de películas que existen son adaptaciones de un libro o de una novela. Y eso es cierto, pero también, ¿ustedes creen que el hecho de que una obra literaria sea adaptada o llevada a la gran pantalla hace que sea, no en sí mejor, pero sino que la desarrolle más o, pues sí, o sea, mejor en algún aspecto en dicha novela o ayude dicha novela? Creo que ayuda al entendimiento del libro y de la pieza de literatura en sí. Como otro ejemplo que tengo son como las obras de teatro. Estas están basadas en poemas, en libros. Como yo y César, por ejemplo, participamos en una obra llamada Hamilton, que esta es una perfecta representación de cómo la literatura se ha convertido en algo más físico y algo más como visual. Y respondiendo a lo de Chris, o sea, no solo en la industria del cine, o sea, en todos los ejemplos en los que se adapta y contenidos de un libro o de una novela así a otro medio de arte, no solo hace el libro más profundo y aumenta el conocimiento de la gente de ese libro, sino también ayuda a evolucionar el medio. Por ejemplo, es que durante el siglo XIX, como cerca del Renacimiento, pues artistas como Leonardo da Vinci, Rafael y así, empezaron a hacer pinturas basadas en acontecimientos de la Biblia o hechos históricos, y como resultado no solo expandió el conocimiento y el peso que tienen estas historias en nuestro conocimiento general, sino también hizo popular el medio de la pintura. O sea, por eso esa época es tan importante también. Así que no solo esparce el conocimiento de las obras literarias, sino ayuda a otros medios a evolucionar. Pero ¿no crees que estas cosas visuales, estas representaciones visuales, creen que han arruinado también la literatura de una manera? Porque si lo piensan, yo no conozco mucha gente de mi edad, mucha gente joven que está leyendo libros, jugando con juguetes. Ahora todo es electrónico. Siento que se ha arruinado de una manera esa pasión que la gente tenía para la literatura, para los libros, para leer. No creo que se haya arruinado, pero sí creo que haya evolucionado a otros medios. Por ejemplo, los videojuegos, o sea, no es literatura, pero es como una rama de la literatura, porque todo se basa en la literatura, así que como van evolucionando, pero sigue teniendo que ver con la literatura de siempre. Sí, bueno, nada más quería decir que es cierto que muchas personas ven los medios modernos como el cine y videojuegos como algo que afecta a la literatura directamente. Por ejemplo, el ejemplo más básico sería J.D. Salinger, que no quería que sus novelas fueran adaptadas a la gran pantalla
por miedo a que fueran arruinadas o malinterpretadas. Pero también yo creo que el hecho de que una novela o cualquier obra literaria sea adaptada a la gran pantalla ayuda mucho a esta novela. Un gran ejemplo es hay una serie actual que se llama El Último Reino, de las novelas de Bernard Cornwell, que no eran muy conocidas, pero gracias a que las novelas fueron adaptadas a una serie, han tenido más ventas y un mejor recibimiento de las personas que vieron la serie y les gustó y dijeron, yo quiero leer el libro porque seguramente tiene muchas más cosas que no están en la serie. Entonces son atraídos a este mundo de literatura gracias a películas y series. Yo estoy de acuerdo con Giancarlo y Chris también. Y no estoy de acuerdo en esta con Benji, porque, o sea, yo creo que el simple hecho de que no estés leyendo un libro no significa que no estés en la literatura, ¿sabes? La literatura y los medios, como dijo Chris de las películas, sí, no son exclusivos. El simple hecho de contar historias, como dijo Giancarlo, es el punto de la literatura. Y al meterte a todos esos medios, como todos están relacionados de una forma u otra con la literatura, pues sigue experimentando. Y también, como dijo Chris, ver una serie o una obra basada en un libro o una novela te puede también atraer hacia el material original, ¿sabes? Pero bueno, con todo esto que ya dijimos, entonces, ¿la literatura es el arte más importante o no están de acuerdo? ¿Y por qué? Yo creo que sería complicado decirlo. ¿Te refieres directamente a ahora son 7 artes, ¿verdad? O sea, Sí. todas en general, o simplemente te refieres a las que están relacionadas con literatura? No, a las artes en general, o sea, las 7 artes. Yo creo que sería complicado, si no decir imposible, decir cuál es más importante que otra, porque en sí todas son lo mismo, son formas de expresar sentimientos humanos en diferentes formas, ya sea la danza, expresas cómo te sientes, ya sea en una pintura, ya sea escribiendo o incluso verbalmente también. En sí, yo creo que, como dices, todas van de la mano porque todas se basan en expresar algo. Entonces no podrías decir que una es más importante que otra, sino simplemente son diferentes formas de hacer una misma acción. Pero si lo piensas también, la mayoría de ellas salen de algo en el texto o algo de que piensas, algo de texto. Por ejemplo, pintura, cuando piensas en lo que quieres pintar, es alguna imagen de algo que hayas pensado basado en algo que hayas leído o algo que hayas visto alrededor de ti. Entonces, eso de una manera es como la literatura puede ser considerada algo más padre que todo lo demás. Pero de todas maneras, concuerdo contigo, Chris, porque en todas las formas de arte, todos están expresando los sentimientos del autor, del escritor, del arquitecto, de todo. Giancarlo, te quería preguntar, porque Benji trajo un punto interesante. En un punto, dijo Chris, todas las artes, o sea, tratan de hacer lo mismo. Si lo piensas, todas cuentan historias, así que todas en una forma se relacionan, o su propósito por lo menos se relaciona a la literatura. ¿Tú crees que eso hace más importante la literatura o estás de acuerdo con Benji y Chris? No, yo creo que yo estoy de acuerdo con Christopher y Benji, ya que todas las artes tienen la misma función y al final de cuentas lo que hacen es transmitir sentimientos, ideas o comunicarse, así que todas hasta cierto punto tienen la misma importancia. Ok, entonces podemos concluir de que aunque la literatura es muy importante en nuestro día a día, e influencia no solo en nuestra sociedad, sino también la manera en que contamos historias a través de estas artes, sigue siendo, aunque no el arte más importante, ya que todas comparten una misma relevancia, una esencial para nuestro día a día. Además, una esencial para todas las demás formas de arte. Al igual que las demás obras de arte son esenciales para la literatura. Exactamente. Todo viene como mano a mano. Así que con esto concluiremos nuestro podcast de hoy. Conéctense para la próxima clase, o sea, nunca. Nos vemos en el próximo capítulo del tema de hoy. Gracias. Luego, gracias por escuchar. Hasta luego.